Venido conversando a través del programa con el tema de Enel y la inversión que ha habido en la GEO, y decíamos, Juan Pablo, que al final de cuentas ya hay dos fallos, ¿verdad?, de un arbitraje. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué procede ahora? ¿Qué otros recursos legales se van a utilizar? ¿Y qué implicaciones puede tener esto para el país? Hay otros recursos legales que ha explorado el bufete que manejó esto en Francia, y ellos sostienen que tienen otros recursos de casación en Francia. Después, si no existiera otro recurso, siempre esa sentencia para que se ejecute en El Salvador tiene que pasar por un proceso de pariatis, que es la ejecución de la sentencia autorizada por la Corte Suprema de Justicia, que sería el último, digamos, recurso que se pudiera interponer. El otro, que en relación a la inversión extranjera, quiero dejar claro que aquí nadie está en contra de la inversión extranjera de nadie, sino que se paguen los recursos como sea. Lo que no tiene sentido es que solo, pues, ¿qué inversión extranjera va a venir a El Salvador si una empresa tiene todas las concesiones geotérmicas del país? O sea, más bien es lo opuesto. El mensaje que se está dando es el contrario. Mira, ahí en El Salvador solo hay una empresa que tiene todo, independientemente si paga el recurso o no. Segundo, El Salvador creo que está ejerciendo sus derechos de que por la puerta de atrás no es conveniente que venga ningún inversionista extranjero. Hemos tenido varias ventas de licoreras, de bancos. La empresa de la línea aérea también ha sufrido procesos de que cambian de dueños y no ha habido problemas. O sea, el problema solo es en este caso. ¿Pero por qué razón? Porque las cosas no se hicieron bien desde el inicio. Si se hubiera habido una autorización, como debió haber sido con las asambleas legislativas, como que fueron todos los otros procesos de privatización, pues la cosa estaría mucho más fácil. O si la intención hubiera sido que el Estado se desprenda de un activo y reciba algo a cambio, perfecto. Pero en este proceso habría que preguntarle a cualquier empresario si para disponer de su empresa la vía sensata, razonable, justa y legal es quédate con lo que tenés, que otro participe, empiece a meter dinero y tú te quedas ahí chiquitito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el fondo? Es un contrato que obviamente se mira que es simulado o fraudulento porque se está disponiendo de la empresa por otro mecanismo que es los aumentos de capital, por no querer ir a la Asamblea Legislativa a pedir eso. Entonces, si los inversionistas vienen a cumplir con las leyes del país, a hacer las cosas como Dios manda y como están normados, no creo que haya ningún tipo de problema. Que los han tenido, como les mencionaba, Sam Miller tuvo problemas ahí con la industria de cerveza, con la licorera, y no se fueron. Los cigarreros han tenido un montón de problemas porque se les puso impuestos adicionales y no se han ido. Si El Salvador no atrae más inversión extranjera, será examinar por otros motivos. La oferta nuestra es un poco limitada. Las ruinas que tiene Guatemala están en Guatemala, con toda la violencia que tiene Guatemala. Brasil, Rusia, India y China tienen índices de problemas de corrupción, de problemas de mala calificación, de violencia, etcétera, y crecen más que nosotros y atraen más inversión. China, para citar un tema puntual, tiene pleitos, el que más pleitos tiene en la OMC, y es el país que más inversión extranjera atrae. O sea, y alguien dice, no voy a invertir porque China impugnó tal cosa porque tiene un pleito con la United Steel Works en Estados Unidos. No, o sea, tenemos que ahondar un poco más y no creer que porque estamos ejerciendo un derecho legítimo como salvadoreños de un pésimo manejo que hubo por los funcionarios que tomaron decisiones que tomaron, es que la inversión no viene. Bueno, eso no tiene nada que ver. O examinemos pues cuáles son los criterios que los inversionistas utilizan para venir a invertir a un país. Doctor. Bueno, si fuera así como lo pone Juan Pablo, no sé por qué el presidente manda una ley de seguridad jurídica, ¿verdad?, para los contratos que los empresarios van a firmar con el gobierno. Si fuera ese tema, pues sí, vea, hay que retirar esa ley. ¿Y para qué van a hacer una ley de asocio para el desarrollo y la marco? ¿Para qué? Pues si ese tema no nos afecta en la inversión, en esa lógica. Yo no comparto ese criterio. Yo sí creo que hay que poner las cosas claras. El punto es que el contrato se firmó. Hubo un disenso entre socios. Se fue a hacer el ejercicio del tribunal. El tribunal falló, se usó un recurso y ese recurso ya se falló, ¿verdad? Ahora, lo que toca es cumplir el contrato. Ahora, el Estado tiene otros recursos, si es que no le gusta que los italianos estén acá, tiene otro mecanismo, pero que lo haga en base a derecho, no por la puerta de atrás, porque aquí lo de la puerta de atrás no es en él, es los funcionarios de gobierno que lo están haciendo por la puerta de atrás. Ahora, lo que decía Tom, son 70 millones de utilidades que da la GEO, de los cuales alrededor de 45 le van a Enel. ¿Usted ha oído alguna vez un reporte de cuentas qué pasa con los 45 millones al año? ¿Qué sucede ahí? Usted no lo sabe.
¿Por qué no se van a la CEL directamente? Porque ahí los ve la Corte de Cuentas, tal vez. Aquí no. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el propósito real de estar diciendo yo no cumplo, yo no cumplo, yo no cumplo? Pues hombre, si son 45 millones al año, pues yo no cumplo, ¿verdad? Pero yo creo que el tema no es ese. Si tuvo un nacimiento malo, como lo dice Juan Pablo, pues hombre, ya a esta altura debieron haber metido juicios de nulidad, debieron haber denuncias en la fiscalía, debieron haber un montón de cosas. No hay. Entonces, ¿por qué vienen a decir ahora, después que se hace todo el proceso legal, no cumplo? No, es que no es así la cuestión. Si no, entonces yo firmo un arrendamiento y resulta que porque a la hora buena no me dijeron que el chorro no funcionaba, entonces pues no lo cumplo y no lo pago. ¿De qué seguridad jurídica vamos a tener como país si el presidente de este país dice, le doy instrucciones a mis funcionarios que no cumplan? Claro, el mismo presidente que firmó el 743, el mismo presidente que impulsó que se fuera un recurso a la Corte Centroamericana contra la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque dio sentencias que no le gustaban. Yo he visto muchas sentencias de la Sala que no me gustan, pero de eso, a decir que no se deben cumplir, o que voy a decir porque no me gustan los magistrados, o porque resulta que a algunos les gustan otras cosas y hace otros pecaditos, esos no tienen nada que ver. O sea, lo que usted dice es, hay que cumplir y después se puede negociar con Enel para que... De hecho, déjeme decirle, hay una carta firmada del presidente Toches que le mandó al secretario técnico de una propuesta que le hicieron la firma italiana y le dijo, mire, si a usted le preocupa el tema de la mayoría de las acciones, renegociémosla. Si a usted le preocupa los derechos de las minorías, redefinámosla. Si a usted le preocupa una política de comercialización de largo plazo de la energía, que de eso no hemos hablado, porque la GEO tiene unas prácticas de venta de energía que no son nada sanas. Esta administración de CEL. Entonces, resulta que todo eso, el señor Toches se lo manda a la Secretaría Técnica y le dice, señor secretario técnico, he visto la propuesta de Enel y estoy de acuerdo con la sugerencia que Juan Pablo menciona, que debe crearse un impuesto por la explotación del vapor. ¿Cuál fue el resultado? 2 semanas después el señor Toches estaba fuera de la CEL. Sí, y ese me consta, yo estaba en CEL cuando ese sucedió. Y es que no, yo creo que parte del gobierno hay que ver por qué es el motivo que no quieren resolver esto. Es negocio. Solo en abogados, INE ha pagado más de $10 millones. Y en él, como perdimos el arbitraje, digamos el país perdió ese arbitraje, el costo de ellos eran 2.5. ¿Cómo es que pagamos 4 veces más y todavía perdemos? ¿Cómo está eso? De que INE pagó, los abogados de INE, para defender este arbitraje, pagó 10 millones. En ese mismo lapso, como perdimos, teníamos que pagar los de Enel. ¿Okay? Ellos solo gastaron 2.5, porque la gran diferencia en cuanto gastó. La otra cosa, como él dice, los dividendos de la GEO van a INE. No hay corte de cuentas que resuelve eso. Entonces, mientras que estamos viendo acá, por puerta acá, están sucediendo cosas, puede estar sucediendo cosas que tal vez no hay control del Estado. Y debe haber control del Estado. No hay auditorías del corte de cuentas sobre INE, lo que estaba mencionando el doctor. Entonces, esos para mí deben enfocar en que esas acciones de la GEO regresen a CEL. Es un punto que yo cuando estaba allí estaba empujando de que ya se debe regresar. Juan Pablo estaba allí también cuando discutimos ese regreso de las acciones. Hasta el momento creo que no se ha hecho. Obviamente es más beneficioso no hacerlo. Tienes más flexibilidad, entre comillas, con esos fondos. O sea, cosas que están pasando como esta. La GEO vende energía casi $40 por debajo del precio spot a un pequeño grupo de compañías que después resulta que se la venden ya en el mercado regulado a $40 más. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Tiene un propósito? ¿Fue transparente la negociación? ¿No lo fue? No lo sabemos. Entonces, yo lo que insisto es que este es un caso típico donde los patos le tiran a las escopetas.
¿verdad? Entonces, yo sí creo que con el marco del nacionalismo y que el contrato, pero además no se ve nada en proceso, porque si fuera de verdad que tuvieran, pues ya deberían estar las demandas, y no están. Es que mi punto es, yo puedo hablar mucho de pecado de los demás, asumiendo que soy impune y nadie me va a decir nada, ¿verdad? Okay. Pero si ahora, el día que el presidente, como dijo ya, y ojalá lo cumpla, vaya a la fiscalía y presente todas las pruebas que tiene que presentar y se discute esto en el tribunal correcto, entonces ya ponemos las cosas en su lugar. Pero hasta ahora no. Lo único que tenemos son sentencias dadas por 2 tribunales de alto nivel que dicen cúmplase con el contrato en esta forma. Bueno, muchas gracias a los 3. Creo que por lo menos hemos aclarado un poco de dónde venimos, a dónde estamos y qué es lo que puede suceder de aquí en adelante, también los diferentes recursos. A mí lo que me queda claro al final de cuentas es que se tiene dudas sobre cómo se originó todo esto y usted dice si hay algún problema del pecado de inicio, entonces que se sigan los recursos correspondientes que hasta el momento no se han presentado, pero que el presidente aparentemente ha dicho que podría ocuparse de un mecanismo de eso. Lo otro es que sí hay unas resoluciones 2 del litigio que hubo, el arbitraje internacional, en el que se condena que se cumpla, ¿verdad? Lo que se negoció originalmente y que le den las acciones a Enel. Y también Enel ha planteado, según nos dice usted, doctor, que está dispuesto a renegociar todo esto y por lo tanto que al final de cuentas pudiera mantener la mayoría el gobierno en las acciones. No exactamente, yo creo que el punto de ellos es que se cumpla el laudo y después negociar el tema de la mayoría. Y que después podrían negociar en base a esta carta que supuestamente presentaron y que la conoce el gobierno. Pues yo creo que lo importante en todo esto es que hay que ser bien transparente. O sea, si nosotros seguimos con todas estas dudas, si hay dudas sobre la forma de origen, pues que se haga el proceso legal que corresponde, pero que se cumpla lo que se llega al final a definir en el arbitraje. En INE ahorita también. Y lo que está en INE. Yo creo que ese es un punto más de fondo, ahora porque usted también lo decía, Juan Pablo, que es el hecho de todas estas sociedades anónimas, que al final de cuentas se puede ir a través de eso, gran parte de las propiedades del Estado, que todo eso hay que irlo parando ahora para evitar que las hicieron, pero hoy les molesta porque no las controlan determinado tipo de personas. Esos son los pecaditos, digamos, que tienen. Pues ahí están planteados los diferentes temas y creo que esto da para más, pero por lo menos pueden tener una idea de más o menos por dónde van todos los argumentos y las implicaciones que esto puede haber y los diferentes procesos que pueden haber a futuro. Muchas gracias por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo también, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.